Buenos días, amigos. Soy el doctor Oscar Perales. Voy a hablarles sobre el tema de cuál es la mejor vacuna. Este tema es muy importante a tener en cuenta, ya que por la mala información que se difunde a veces, las personas toman muy malas decisiones. Entonces, para saber y tener un poco mejor idea de cuál es la mejor vacuna, ¿ya? Primero deben de tener idea de cuáles son los estudios que se realizan. En un primer momento se hace un estudio que es una fase preclínica. Esto se hace en el laboratorio, en cultivo de células, pueden ser ratones, ratas, el cultivo de monos, etcétera. Una vez que se pasa de esta fase y se verifica que esto no es tóxico, ¿no? Y se calcula de manera indirecta algunas dosis con respecto a la vacunación, pasa ya a los ensayos clínicos. Tenemos fase 1, 2, 3 y 4. El primer ensayo clínico, que es la fase 1, normalmente es en pocas poblaciones, menos de 100 personas, y se ve acá la seguridad, es decir, qué tan segura es esta vacuna. Vemos que es segura, pasamos a la siguiente fase. La fase 2 normalmente utilizan menos de 200 personas. Aquí se trata de ver la inmunogenicidad, es decir, ya sabemos que es segura, pero aparte queremos saber si es que en verdad genera defensas, ¿no? Genera defensas, estamos calculando acá algunas cosas de dosis, por qué vía se debe administrar la vacuna mejor, etcétera. Una vez que pasamos de esta etapa ya necesitamos más población. Pasamos a la fase 3, que en la fase 3 vemos a más de 300 personas ya, una población mayor, pero todavía sigue controlándose todas las variables. Sabemos qué personas van a recibir, qué personas no van a recibir, y controlamos desde el comienzo hasta el final el proceso de la vacunación y sus resultados. Y acá es donde se determina la eficacia, que es el concepto, uno de los conceptos más importantes que deben saber. Y en la fase 4 ya se determina lo que es la efectividad y algunas reacciones a largo plazo. La fase 3 se ve en un estudio ideal, en una situación ideal, y la fase 4 ya se ve en la población. Ya el investigador no puede controlar estas variables, no las puede modificar. Entonces, ya desde que existe en la fase 3, nosotros nos podemos dar el lujo de poder dar permiso por situaciones de emergencia de que las personas comiencen a vacunarse con este tipo de vacunas. Entonces vamos a mencionar algunas vacunas. Tenemos a Pfizer, que tiene una eficacia de 95%, tenemos a Moderna, que tiene una eficacia de 94%, y por ejemplo tenemos a Oxford, que tiene una eficacia en promedio de un 60%. Ojo que tenemos actualmente un promedio de 100 vacunas en proceso a nivel mundial. Estamos hablando de una de las cuales, de las que son más conocidas. La lógica común de las personas que no manejan términos de salud van a pensar que la de Pfizer es más efectiva que la de Oxford, porque es 70% versus 95%. Entonces, ahora yo les desmiento esta información, porque esa no es la realidad. La realidad es que estos estudios son referencias. ¿Qué quiere decir? Pfizer fue 95% más eficaz en ese momento, en ese estudio, ¿correcto? Entonces, ¿qué tenemos de diferente? ¿Por qué no podemos compararlos? ¿Por qué no podemos decir que esta vacuna es más eficaz que otra? Muy sencillo. Son ensayos diferentes, ¿correcto? Ensayos clínicos diferentes, en diferentes poblaciones. Fueron en momentos y meses diferentes. Por lo tanto, existían porcentajes de variantes diferentes, variantes de COVID distintas con diferentes comportamientos. Existen porcentajes diferentes de raza. En cada estudio no son comparables. Las variables, los criterios de selección, es decir, por ejemplo, en un estudio de Pfizer, estamos hablando de un ejemplo, decían que esto podía ser COVID porque tenían tos y fiebre, pero en el estudio de Moderna dicen que no, aparte de tos y fiebre, tiene que haber pérdida de olfato. Entonces, desde ese momento ya no hay forma de compararlo. Por eso son simplemente referencias. Entonces, en ese sentido, no son comparables. Entonces, desde ahí no pueden fijarse solamente en el término de eficacia. Ahora, esta eficacia, ¿qué significa? Significa el beneficio en porcentajes o en probabilidades que se le otorga a la persona a causa o por razón de esta vacunación, por razón de esta vacuna. Entonces, la OMS y muchas instituciones determinan que un grado aceptable de eficacia es mayor de 50%, por lo que prácticamente todas estas vacunas cumplen.
con lo mínimo indispensable para considerarse eficaces. Por lo tanto, son aplicables, son ideales y protegen. Ahora, esta eficacia tiene que ver con respecto a la infección, al porcentaje de infección, es decir, me detectan el PCR positivo, sabemos que está infectado, no necesariamente que genere enfermedad, que es diferente. Para generar enfermedad hay que tener síntomas. Entonces, si son infectados, ya sabemos ya que ese es el porcentaje. Entonces, el porcentaje de eficacia con respecto a la infección nos importa porque esto nos da las posibilidades de cortar esta cadena. Queremos cortar la cadena de transmisión, de infección, que es la que genera más mutaciones y es la que genera que la pandemia no se controle. Pero uno de los objetivos más importantes es que prácticamente casi todas estas vacunas tienen un 100% de eficacia para evitar la muerte y las formas graves de la enfermedad, que es uno de nuestros objetivos principales, porque queremos que la persona le dé COVID. No, no queremos. Pero si al menos no logramos detener eso, logramos que la persona no muera. Y de esta manera mejoramos la mortalidad a nivel mundial. Entonces, ya saben que no es comparable. ¿Cuál es la mejor recomendación? ¿Cuál es la mejor vacuna? La primera vacuna que ustedes tengan disponibles para ustedes o para sus familiares que tengan alguna enfermedad de riesgo para el COVID, obesidad, hipertensión, diabetes, etcétera. Cualquiera de estas situaciones. Entonces, por favor, no pierdan la oportunidad de vacunarse si es que en ese momento se les brinda la posibilidad de aceptarla. Que tengan buena tarde, hasta luego.